Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver ya la parte de lo que es la entrevista, sobre ya durante la entrevista. A veces nosotros nos cuestionamos, muchas veces será un interrogatorio la entrevista, no es un interrogatorio. Va a depender mucho de cómo nosotros nos podamos enfrentar a esa entrevista. Muy bien, habíamos hablado también de que parte de la entrevista habíamos tenido que pasar diferentes etapas del proceso de selección. Dentro de esa entrevista habíamos hablado que podía haber entrevistas normales, assessment center, test, pruebas, etc. Y antes de continuar con respecto a lo que se trata de lo que es la entrevista, vamos a realizar una diferencia de lo que son tres conceptos principales que me gustaría que ustedes conozcan. Uno de lo que es Assessment Center, que está mucho de boga con respecto a que es en sí, es el conjunto de diferentes dinámicas grupales en las cuales esas dinámicas grupales están orientadas a las competencias que están evaluando para ese perfil de puesto y son organizadas para poder presentarlas a ustedes, que pueden ser en conjunto de dinámicas grupales, pruebas de conocimientos, etc., y que son enfocadas al perfil de puesto. Están los tests, que están obviamente diseñados para medir diferentes dimensiones, que son de personalidad, de conocimientos, de coeficiente intelectual, etc. Y las entrevistas propias. En las entrevistas hay dos tipos o clases de entrevistas muy importantes. Tenemos lo que son las entrevistas tradicionales, que te preguntan, oh, sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Dime en qué trabajaste, cuál fue tu última experiencia laboral. Y te preguntan, tal vez preguntas al azar o conforme cómo va la entrevista o cómo va surgiendo la entrevista. Pero hay otras entrevistas que son entrevistas por competencias que van muy relacionadas al tema del Assessment Center, que justo van para ver cuáles son, si tú puedes cumplir con las competencias solicitadas para el puesto de trabajo. Recuerden que para esto ustedes ya han pasado diferentes tests, pruebas de conocimientos de los cuales tal vez ya se evidenció que ya tienen los conocimientos. ¿Sí? Ya se sabe que ustedes ya tienen esos conocimientos. Pero ahora es saber o evidenciar si realmente tienes esas competencias. Recuerden que muchas veces detectar cuáles son tus habilidades, cuáles son tus cualidades, es mucho más difícil que detectar cuáles son tus conocimientos. Entonces, justamente esas entrevistas de competencias ayudan a enfocar con preguntas de acción, o sea, qué es lo que estás haciendo o qué has hecho en tus experiencias anteriores, ayudan a enfocar esas preguntas para saber realmente si esas experiencias que ya has tenido o los comportamientos que has tenido anteriormente van a ser enfocados en un futuro o en esta oferta laboral. Por eso es importante poder saber esas dos diferencias, que hay entrevistas comunes o tradicionales y hay entrevistas por competencias, que son las entrevistas que están bastante en boga en la actualidad. Durante la conversación, porque hay que tener en consideración que la entrevista es una conversación, es de que estamos conociendo a la otra persona y ustedes también están conociendo a la empresa en sí. A través del entrevistador uno va conociendo a la empresa. Entonces es muy importante que sea una conversación, que sea fluida, no que sentirnos como un interrogatorio. Ahora, lo usual dentro de una entrevista es de que dar a conocer que el entrevistado se sienta lo más cómodo posible, que se pueda sentir ser ellos mismos, es lo más importante que busca actualmente un entrevistador. Definitivamente hay entrevistas todavía que son las entrevistas más incómodas que puedas sentir, porque va a depender del perfil del puesto o también del estilo de la empresa, donde quieren hacerte sentir muy incómodo, porque también puede suceder eso. Y uno tiene que saber y utilizar sus herramientas de tolerancia a la presión, de no estallar rápidamente o no de frustrarse rápidamente. Recuerden que toda entrevista no es nada personal, sino es parte del proceso de selección. Entonces lo más importante es estar preparado bien para una entrevista que es totalmente abierta o para una entrevista que puede ser un poco reacia con lo que estamos haciendo. Por eso siempre, vuelvo a repetir, es manejar y saber realmente cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras destrezas y también cuáles son nuestras debilidades. Manejar como una oportunidad, resaltar esto, manejar muy bien ello. Después, utiliza oraciones compuestas y no simples. Por decir, si te preguntan algo, no contestar como sí, no, tal vez, ajá, quizás, no. Responde,
Si vas a tener que decir que sí, sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Entonces, completar siempre las respuestas. No exagerar, porque muchas veces empiezan a exagerar, pero sí ser bastante puntual, conciso, pero no corto en sus respuestas. Sé positivo acerca de tus cualidades. Recuerden que esta entrevista es para darse a conocer lo que son ustedes. Entonces tienen que ser siempre positivos. Tienen que realmente creérselas. Vuelvo a repetir, nadie va a creer lo que ustedes saben o lo que ustedes conocen si sin ustedes realmente no se lo van a creer. Nadie va a decir que si eres bueno o no eres bueno. Sí, entonces es muy importante saber creerse que realmente son buenos en lo que están haciendo y porque también pasaron todas las etapas previas y realmente están ahí por algo. Entonces es algo muy importante porque si pasaron las etapas previas, entonces obviamente es porque están muy interesados en ustedes y simplemente es corroborar algunas cosas. Evita emitir comentarios agrios sobre tu antiguo empleo o sobre tu antiguo jefe. Es algo muy importante. A pesar de que la entrevista sea totalmente abierta, muy locuaz, muy sincera, hay que tratar de evitar siempre, siempre hablar mal de tu anterior jefe. A pesar de que ha podido sí ser muy malo, pero siempre hay que evitarlo. A no más poder. Pueden simplemente ser que no llegaron a un tema de acuerdo, no hubo una compatibilidad, a lo máximo que se podría decir sobre ello. Pero nunca hablar, no, es que me parecía que era un explotador, que no nos cumplían con lo que debíamos. No, definitivamente eso no va porque ya son cosas, uno, del pasado. Y dos, también se genera que hay mucho resentimiento de parte tuya. Entonces, la idea de una persona es que lo supere, que lo pase, que lo tome como una experiencia, pero que no se quede en esa etapa de que pasó en ese momento. A todo el mundo nos ha podido pasar que hemos tenido jefes no muy acordes a lo que nosotros habíamos esperado, pero es parte del aprendizaje y parte de las experiencias. No aceptes comidas o bebidas durante la entrevista. Yo creo más por un tema de comidas, porque muchas veces es complicado, si ustedes van a una conversación, estar hablando y comiendo a la vez, ¿no? Yo considero que sí, hasta lo máximo que se podría aceptar es un vaso de agua, que es algo normal, porque en cualquier momento se te puede sacar la garganta. Pero obviamente tomar el vaso de agua no cuando estés hablando, sino cuando tal vez la otra persona te esté conversando. Entonces hay que también ser muy prudente al momento también hasta de tomar agua. Si no lo necesitas, entonces no quita que seas descortés si es que dices un no. Simplemente no se te apetece en ese momento. Mantén un equilibrio entre lo que hablas y lo que escuchas. Muchas veces sucede que uno le pregunta al candidato sobre, coméntame cuál ha sido tu mejor experiencia en tu último puesto de trabajo y al final sale contando sobre cómo ingresó al trabajo. Entonces, y a veces no va relacionado a la pregunta que se realizó. Entonces es muy importante que ustedes consideren realmente cuál es la pregunta que se realizó, cómo van a responder esa pregunta. Vuelvo a repetir, si es necesario tomarse unos pequeños segundos, pequeños o más segundos, en poder reformular la pregunta, o si no entendieron la pregunta, es mejor que les digan, disculpen, ¿me podría volver a preguntar o volver a repreguntarla o volver a replantear la pregunta, por favor? Entonces es muy importante tener la seguridad de poder decir ello. No tutees al selector, ¿sí? Es muy importante, como habíamos hablado, no, por favor, no tuteen, no hablen de tú a tú, siempre hablen de usted, sí, no, ¿ok? Habíamos hablado que no masques ni fumes, ni masques chicle, que es algo muy importante durante el encuentro. Y bueno, vamos a hablar sobre las preguntas usuales, porque ya hemos hablado sobre el lenguaje no verbal, de estar en una posición muy cómoda, de poder mirar a su interlocutor, de poder dar respuesta de forma adecuada, escuchar muy bien. Y ahora vamos a ver algunas preguntas usuales y por qué se hacen esas preguntas. Como hemos hablado, hay un tema de entrevistas por competencias, entonces es muy importante saber cómo hacer esas preguntas usuales. Las preguntas de cajón, como se podría decir así, las durante las entrevistas y las que deberíamos estar preparados a responder. Yo no les recomiendo que tengan una pregunta ya, una respuesta prefabricada a esas posibles preguntas, no,
pero sí que tengan una idea de cómo responder. ¿Por qué? Porque si ustedes ya tienen una respuesta prefabricada, ¿qué es lo que va a hacer? Que ustedes se lo van a grabar, simplemente se lo van a grabar y no van a creer al momento de contestar. Entonces, eso les va a bajar puntos. Pero si ya saben más o menos qué es lo que van a contestar, si ya tienen una noción y ya están preparados en esas posibles preguntas, entonces va a ser algo más natural que ustedes puedan responder. Cuénteme un poco acerca de usted, ¿sí? Siempre se habla de eso. Cuénteme un poco acerca de usted. Aquí, exactamente, ¿qué es lo que quieren ver? Quieren formular generalmente, es una pregunta tal vez de inicio, tal vez una pregunta de poder conocerlos un poco mejor, poder hacerlo o contar una historia de manera breve sobre tal vez su experiencia laboral o sobre ustedes mismos, pero que no pasen de 2 minutos o de 3 minutos. Hay muchas personas que empiezan a decir, piensan que como es la parte donde ustedes tienen que hablar, hablan, pero hablan demasiado. Y a veces hacen la redundancia en algún aspecto de sus vidas o de lo que están contando. Entonces es muy importante no redundar mucho, hablar un poco más de nuestros logros. En sí es como que hacer un pequeño resumen de tu currículum en 2 o 3 minutos nada más. De eso se trata esta pregunta. Una siguiente pregunta es, descríbeme sus fortalezas o debilidades. Y debilidades también. Hay algunos que dicen, cuéntame sobre tus áreas de mejora. O hay algunos que preguntan, si yo hablara con tu último jefe directo, ¿qué me podría decir él sobre ti? Sobre aspectos para mejorar o sobre tus aspectos positivos. Entonces uno tiene que estar totalmente preparado para ello. Y justamente, ¿qué quiere decir esto? Que tienen que descubrir sus fortalezas y sus debilidades o sus áreas de mejora. A definir si van a hablar sobre alguna debilidad, siempre deben que decir el qué están haciendo o qué actividades estás haciendo para mejorar esa debilidad. O sea, no solamente decir, ok, no soy puntual, ya, pero ¿qué estás haciendo para mejorar la puntualidad? No soy constante, pero ¿qué estás haciendo para mejorar esa constancia en tus cosas que realizas? Entonces es muy importante en sí vender tus fortalezas y si te exigen alguna debilidad, decirlas, pero ser coherentes y decir también qué estás haciendo para mejorar. ¿Cómo se ven en los próximos 5 años, 2 años, 1 año, 3 años, 10 años? Va a depender del entrevistador, pero justamente es saber cómo te ves dentro de la empresa. Realmente está asociado tus objetivos con el puesto en que estás postulando. Si eres soltero, quieres hacer una familia, te ves dentro de esa empresa. Realmente qué tanto complementan tu visión personal con tu visión laboral. Es una pregunta que se puede ampliar bastante. Y también si tus logros, lo que quieres lograr en sí, es bastante congruente a lo que también te puede ofrecer la empresa. Entonces eso también va mucho de que si la empresa no te puede ofrecer una línea de carrera y tú dices, sí, me gustaría ser un jefe o me gustaría llegar a ser supervisor, entonces no es muy congruente, entonces no va a ir muy atinado al puesto que estás postulando en ese momento, ¿no? Y también ayuda a ver lo que son las ambiciones, ¿no? ¿Qué tantas ambiciones tienes a un futuro? ¿Por qué deseas trabajar con nosotros? Es lo clásico. ¿Vienes por el sueldo? ¿Vienes por las funciones del puesto? ¿Vienes por la empresa misma, por la reputación de la empresa? ¿Por qué realmente vienes a trabajar con nosotros? ¿No? ¿Realmente estás dispuesto a, si el trabajo exige viajar a provincias, viajar a otros países, realmente estás dispuesto a viajar? ¿Estás dispuesto a quedarte más horas de lo normal? ¿Estás dispuesto a trabajar en un horario rotativo? ¿Realmente a qué estás dispuesto y por qué quieres a la empresa? En sí, eso te ayuda también, nos ayuda a conocer realmente si estás muy coherente a tus temas personales con tus temas laborales. ¿Cuáles son tus pretensiones salariales? Esa es una pregunta que mayormente la mayoría de las personas les incomoda responder o también a realizar esas preguntas. Pero es muy importante, si esa pregunta no se les hicieron en una entrevista, en la entrevista previa que habíamos hablado, que puede ser una entrevista telefónica,
Eh, es muy importante contestar. Yo siempre que considero que las pretensiones salariales deben que ser muy acorde. Hay muchas empresas que sí publican, hay otras empresas que no publican sus pretensiones salariales, pero si ya la publicaron, obviamente, es algo que has aceptado. Y te vuelven a preguntar muchas veces para poder reafirmar si estuviste atento a la publicación o si realmente eres consciente de lo que te van a pagar. Entonces, si ustedes ya saben, entonces obviamente tienen que decir algo coherente a lo que ya sabes que están ofreciendo. Porque si no es algo coherente y estás pidiendo más, entonces ¿por qué has pasado todo el proceso de selección a pesar de que ya sabes? Y otra importante, si es que no lo sabes, debe que ser un salario razonable. Obviamente yo considero que ya cada uno está acostumbrado a ganar un determinado sueldo, pero también tiene que estar relacionado de que se cubre con todos los gastos que ustedes tienen que realizar, porque cada uno tiene una responsabilidad en casa, seas soltero, seas casado o seas con hijos, cada uno tiene una responsabilidad, entonces debe que ser de manera coherente. Normalmente siempre va a depender mucho también de la posición y de la experiencia. Yo tal vez tenga un montón de gastos, pero y quiera ganar, no sé, 6.000 soles, pero tal vez mi experiencia laboral y lo que son mis conocimientos y mi educación no va muy coherente a ese pago mensual. Entonces yo sí, pues puedo tener muchos gastos, pero no es coherente a lo que yo ya sé o que ya tengo experiencia. Entonces todo esto va a ir en paralelo y va a depender también del puesto. Yo tal vez ahora estoy postulando para un analista, pero yo estaba acostumbrado a ser jefe, pero estás postulando analista por algo. Entonces hay que ser bastante coherente al momento de decir cuánto es lo que queremos ganar. Y para eso también es la parte del estudio del mercado que habíamos hablado en temas anteriores, donde tenemos que analizar muy bien el mercado, qué es lo que ofrecen, qué es lo que están pidiendo, y eso también va muy relacionado al sueldo. Realmente tenemos que hacer una pequeña investigación del mercado, cuánto es lo que están pagando para esas posiciones y realmente si esa empresa está dispuesta a pagar tal precio para esas posiciones. Otras preguntas formuladas con frecuencia son, ¿por qué estás dejando tu trabajo actual o por qué dejaste su trabajo anterior a esto? Normalmente, obviamente, las personas siempre responden a esto que es para mejoras, tal vez mejoras económicas, mejoras en funciones de puestos, buscas mayores retos laborales. Si no es tu caso, y es un tema que normalmente muchos me preguntan, si fueron porque renuncié, porque no me gustó o hasta porque me echaron del puesto anterior, entonces hay que ser bastante coherentes con tus preguntas, con tu respuesta en sí, porque, bueno, en este caso realmente no llegamos a un acuerdo en nuestra anterior experiencia laboral, no cumplía con mis expectativas, etc. Hay que ser también bastante honestos, porque al final también es un tema de aprendizaje, nuestras experiencias anteriores. Y vuelvo a repetir, nuestras experiencias anteriores son referentes para nuestras experiencias actuales y futuras. Entonces es muy importante también salir muy bien de nuestros antiguos trabajos. ¿Por qué deberíamos contratarte? ¿Sí? ¿Cuál es tu indicador diferenciador a comparación de otras personas? ¿Cuál ha sido el mayor logro de tu carrera? Recuerden que el logro es algo adicional que hiciste a tus funciones normales. ¿Bien? ¿Cuál es tu logro adicional? ¿Qué cosa hiciste? Si tenías que vender 20 televisores, ok, lo vendiste, pero ¿qué hiciste adicional a ello? Tal vez trajiste una nueva publicidad, realizaste nuevas cosas, implementaste algún nuevo servicio. Entonces eso fue un logro porque no solamente cumpliste con tu meta, sino diste un valor agregado a. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar? Normalmente eso van obviamente a tomar decisiones laborales. Tal vez tuvieses que decidir el puesto de alguien, tal vez tuvieses que tomar tus decisiones y dejar un trabajo por otro. ¿Cuál ha sido la decisión más importante? Y eso toma mucho en consideración realmente si eres una persona de tomar decisiones propias o pides ayuda también a otras personas para tomar esas decisiones. De ahí, ¿qué destrezas y herramientas has desarrollado este año? Recuerde que es muy importante siempre estar actualizado. ¿Cuáles son tus nuevos conocimientos? Si, por decir, no eras muy hábil en tales cosas, has mejorado en el transcurso de este año. Es algo muy importante saber
qué cosas vas mejorando cada año, porque la idea es que cada año vayas mejorando o teniendo nuevos conocimientos o nuevas habilidades. ¿Cuándo puedes comenzar a trabajar? ¿Sí? Esa es una pregunta que algunos dicen de forma inmediata. Sí, hay que decir de forma inmediata. Sí, de manera inmediata, porque la mayoría de los puestos te piden de forma inmediata. Pero también tienes que ser muy coherente, sobre todo si estás trabajando actualmente. Tienes que ser muy coherente con respecto a que si puedes cerrar tu anterior trabajo de forma inmediata o no. ¿Por qué? Porque recuerden que también es bueno quedar bien con el trabajo que estás dejando, ¿no? Y sobre todo también es saber si tu empleador, si estás trabajando actualmente, si tu empleador sabe que estás postulando a otras posiciones. Es algo muy importante porque también otra pregunta es de que si tu jefe sabe que estás postulando. Entonces hay algunos que dicen no, no sabe. ¿Y por qué? Si estás en una etapa de entrevista, hay muchos que cuestionan ello, ¿no? En una etapa previa hay algunos que dicen sí, puede ser porque no sabes si vas a pasar, pero ya en una etapa de entrevista final donde es posible que ya puedas tener el puesto, te preguntan, pero ¿por qué no le has comentado? O sea, ¿por qué es? Entonces hay que saber, también saber o sustentar muy bien nuestra respuesta. ¿Trabajas mejor en equipo o de manera independiente? Esta pregunta es una pregunta muy abierta, muy sencilla, pero hay otras preguntas muy ajustables que te preguntan. Coméntame una última experiencia donde has tenido que tomar una decisión en grupo o que has tenido que trabajar en equipo. Entonces, ya ahí, de acuerdo a tu respuesta, obviamente no debe que ser una respuesta demasiado larga, sino de manera concisa, pero tampoco no tan corta. Debes que explicar realmente si puedes trabajar en equipo o no puedes trabajar en equipo, que es algo muy importante. Muy bien, hoy hay otras preguntas a formular como cuáles son las responsabilidades del cargo. Siempre es importante que al final, dependiendo del reclutador, hay personas que te dicen, ¿tienes alguna pregunta adicional para nosotros? Entonces es importante, si es que no hay algo que no se te quedó bien en claro, no sé, el tipo de contrato, cuáles son las responsabilidades del cargo, cuándo estarías comenzando o hasta cómo te van a avisar si pasaste o no pasaste esa entrevista. Eso lo puedes hacer al final de toda ya la entrevista. Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque eso también va a depender del entrevistador. Lo toma como que realmente estás interesado en el puesto de trabajo, que realmente te interesa, que realmente quieres estar ahí trabajando con ellos. Y al finalizar la entrevista es importante hacer una despedida, también dar la mano, no se olviden del apretón de manos, sonríe, dar las gracias por el tiempo brindado, concedido, expresar que muchas gracias, espero realmente poder conseguir ese trabajo, estoy a su disposición, muchas gracias por su tiempo, ¿sí? Y cualquier cosa, por favor, me avisan a través de mi correo, mi celular, etc, etc, etc. Entonces, eso ayuda justamente a poder tener ese lapso de cierre adecuado. Y obviamente los tips adicionales es, por favor, si tienen un correo de la empresa, no estén enviando constantemente correos a la empresa para saber, y ya terminó, y fue así, y tal, porque eso genera demasiada ansiedad como postulante. También, si tienen algún número telefónico, no estén llamando constantemente, o si ya saben el nombre de la persona que está encargada, por favor, no estén llamando constantemente a esa persona, es algo muy importante. Porque también puede ser que pasen a un perfil un poco medio acosador y eso no se quiere dentro de una entrevista. Tal vez has podido dar una buena impresión en la entrevista y al hacer estas cosas después de la entrevista o durante el proceso de selección te baja muchos puntos. Bien, espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Nos estamos viendo en la siguiente unidad. Muchas gracias.